Aquí comienza Generación Política. Bienvenidos otro jueves más a Generación Política. Muchísimas gracias por estar del otro lado del radioreceptor. ¿Le gusta que diga así, Juan Manuel Frangoli? Pero me encanta que diga así. Estamos en la 98.7 en Mercedes Sosa, la radio de todos los tucumanos y tucumanas. ¿Usted es de escuchar la radio chiquitita así pegada al oído, esas cosas o no? ¿Sabe que sí? ¿Ah, sí? Sí. Cuando hago por ahí en casa, cuando hago un poco de gimnasia en casa y qué sé yo, escucho con una radio chiquitita heredada de mi señor padre, que además no es digital, entonces tenés que ir moviendo la perillita, ¿viste? Para sintonizar. Y de vez en cuando sintoniza cada cosa, me imagino. Pero en estos momentos, los que están sintonizando Generación Política, ¿de qué se van a enterar en el día de hoy? Bueno, Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi. Exactamente, sí. Flor de la Peña se enojó nuevamente con Marley y bueno, vamos a contarle todos los entretelones. Sí. El ANMAT prohibió una reconocida salsa de tomate. ¿Ah, sí? Sí. Esta y otras noticias importantes son de ¿que no vamos a hablar de eso? No, vamos a hablar un poquito de otras cosas, ¿le parece? Es que me cansé de hablar de política. ¿Te cansó de hablar de política? Sí, además, viste que... Habla de economía, entonces. Bueno, eso es lo que... ¿Sabe quién viene hoy? No. Daniel Alfredo Ortiz vuelve... ¿En serio? A el micrófono de Generación Política Nacional. ¿En serio vuelve? ¿No me está mintiendo? No, le voy a contar... ¿Le puedo contar un...? Sí, por favor. Esto es chimento, casi. El sábado... que nos encontramos nuevamente con Generación Política, pero en su versión televisiva por la TDA en el 21.1. Generación Política, sí. ¿No? También lo va a escuchar a Daniel Alfredo Ortiz. ¿También? Bueno, completito. ¿Quién más viene a tener Generación Política hoy? Bueno, Borja Michelsen va a estar. Voy a rescatar de Borja Michelsen, que viene diciendo ojo con el lawfare, ¿no? ¿Qué es el lawfare? Bueno, se fue armando un aparato judicial, mediático y económico para disciplinar a líderes populares o a quien obstaculice ese es el lawfare, la acumulación de ganancias del establishment, básicamente. Armarle... Lo que antes era la dictadura militar, la Escuela de las Américas y qué sé yo, bueno, es una cosa parecida en el siglo XXI con el Poder Judicial. Bueno, sabe que yo tengo una gran noticia para usted y para el halcón Johnny Anse. ¿Halcón? Sí, ¿sabe quién regresa hoy a Generación Política? ¿Al piso de Generación Política? ¿Quién viene? Al piso de Generación Política, Lemonchelo en mano. No. Juan Luis Serra, señores. Vamos a dar una tumba a cabeza. Es cierto. Espero, viste que Juan es el optimista de la banda. Sí. Yo le cuento a la gente para que sepa, hay como tono interna en la producción acá. Sí, él toma agüita de la vida por eso. Claro, y trajo la receta de Ecuador. Pero él es el optimista. Hay que ser optimista en este momento. Y en este país. ¿Sabes quién más va a estar en Generación Política? Cuénteme, Juan Manuel Frangoli. Va a estar Mabel Trejo en Generación Política. Muy bien. Sí, para esa discusión desde el género que le damos a la política acá en el piso de Nacional. Bueno, también le vamos a contar qué pasó con la asunción del nuevo presidente Sergio Massa. No es presidente. No. Yo vi por tele. Tenemos. Pide pasadito. Che, todavía tenemos presidente ornamental nosotros, ¿no? No diga así, Juan Manuel. Perdón, está Alberto Fernández todavía. Está Alberto Fernández, sí. Vamos a contar qué está Viaja pasando. Ahora Alberto Fernández. ¿Qué está pasando en Tucumán? Hay muchísimas cosas que están pasando en Tucumán, Juan Manuel Frangoli. Hugo. La gente muy enojada con el estacionamiento pago. Todas esas Yo pensé cosas. que me iba a hablar de las pintadas que aparecen, porque siguen los operativos clamor, ¿no? Sí, siguen los operativos clamor. Sí, ya le voy a contar un par. Bueno, vamos a hablar de las pintadas y de las futuras candidaturas que se vienen. ¿A usted quién se le ocurriría salir a pintar? Supuestamente yo pinto Johnny Anse, Borja Michelsen, 2038. Quedó lejos, claro, Johnny, Borja. Pero bueno, hay que darle tiempo a construir toda la campaña. Escuchá, Borja está en calidad de troll en este momento, ¿no? Está en la red, porque además le quiero decir a la gente... ¿De qué me dijo? De troll. Bien. Porque además le voy a decir a nuestro público de Generación Política de Radio que estamos también en todas las redes sociales, que este programa de radio lo pueden escuchar online, pero que si te lo perdiste o lo enganchaste por la mitad, también va a estar subido en nuestras redes sociales, y el de televisión. Sí, nos buscan como Generación Política, no le pueden errar, así que entre Generación Política y van a escuchar todo lo que sucede en este programa. Bueno, dicho todo esto en esta presentación, ¿qué le parece si le pedimos al halcón Anse que sobrevuele la música? Previo saludo a Johnny. Obvio. Bien, hoy está sonriendo con nosotros. Gracias, Johnny. Gracias por el aguante del jueves pasado. No sufra. ¿Vamos a música? Vamos a la música y luego volvemos con toda Generación Política.
Muchísimas gracias, Johnny Anse, por poner al aire Generación Política todos los jueves de 16 a 18 horas por Radio Nacional Mercedes Sosa. Sigue avanzando el lawfare en la Argentina, este armado que se hizo, ¿no?, entre el partido judicial, el establishment económico, el círculo rojo, vamos a decirle, con mucha terminal afuera del país, y la trifecta mediática, ¿no? Es cierto, sí. Ahora, cierto. Lo curioso es que se da en un momento de la historia en el que, en democracia, gobernando el peronismo, persiguen a los grandes líderes populares que son peronistas. Claro, nosotros cuando empezamos a armar esta columna de Generación Política, nos llamaba la atención y nos dolía muchísimo cómo todavía en democracia y sobre todo en un gobierno justicialista, como dice Juan Manuel Frangolli, todavía existe la persecución y el lawfare sobre los líderes populares, en este caso Cristina Fernández de Kirchner. Y nos empezamos a preguntar ¿a dónde descansan los líderes populares? ¿Cuál es la amalgama social en donde ellos pueden sentirse que están protegidos, que están referenciados, o donde de última forma te lo digo, donde ellos pueden descansar su candidatura política, si hablamos de una proscripción, o si no, su ser político, si hablamos de ideología? Y nos remontamos un poco a la historia, ¿no? Y empezamos a ver qué había sucedido en la historia de la memoria del pueblo argentino, porque finalmente es eso, es recurrir a la memoria de un pueblo. Y si bien la historia oficial quiso acallar las grandes voces de los héroes y las heroínas de este país, supieron trascender y romper el velo de oscuridad que la historia oficial les ponía, ¿no? Es así. Mariano Moreno quiso ser negado en la historia oficial. La historia mitrista cuenta a un Belgrano con voz aflautada y disminuye su valor histórico. Claro. Los primeros golpes militares del siglo XX quisieron acallar el irigoyenismo, sí, pero la chusma sobrevivió y lo recordó. A Perón, incluso vivo, quisieron prohibirle hasta el nombre, hasta esa identificación del pueblo con un líder. Prohibir que se diga Perón, peronismo, cantar la marcha, tener figuras, libros, todas esas cosas. Con Eva Duarte de Perón, nuestra querida Evita, a quien hace poco recordamos en su paso a la inmortalidad, sucedió lo mismo. Y contaba Álvaro, voy a expoliar un poco lo que va a pasar en el programa de televisión, contaba Álvaro que, fíjate cómo ahora hasta tiene una serie de televisión en las plataformas de mayor consumo, ¿no? Esta serie de televisión que ha salido de Evita. Claro. ¿No? Ahora, a pesar de que hasta quisieron ultrajar el cuerpo de Eva Duarte de Perón, ¿no? Como ese lugar más sagrado de refugio del alma. Ha sucedido con el Che Guevara, ¿no? El Higuerita, después que lo mataron, lo ultrajaron, lo negaron, quisieron mostrarlo como traidor. Bueno, lo están haciendo ahora con Cristina Fernández de Kirchner acá en la Argentina. Es cierto, como dice Juan Manuel Frangolli, hay cosas en las que la derecha que no descansa, la derecha asesina, la derecha negadora, la derecha antidemocrática, está totalmente dedicada a borrar de la memoria colectiva a sus líderes. Pero también se dan cuenta que es imposible. Así que en este caso de la serie de la vida de la serie Santa Evita de la vida de Eva Duarte de Perón, la usan como un consumo cultural que por supuesto le dan su propio tinte y manera de decir. Pero el pueblo no olvida. ¿Por qué no olvida el pueblo? Mucha gente me dice, ¿por qué después de tantos años muerto Perón sigue el peronismo? Bien, es una buena pregunta para empezar a pensar en qué lugar descansan los líderes políticos. Cuando Juan Domingo Perón era todavía secretario de Trabajo, empezó a pensar en los trabajadores, a dar vacaciones a los trabajadores, a ponerle horario al trabajo, que no era destajo, llegás y te vas cuando... No, llegás y tenés tu horario de trabajo, tenés tus vacaciones, tenés tus derechos laborales. Extinto Perón, todos los derechos quedaron, y el pueblo no se olvida quién da esos derechos. Ahí es cuando los líderes políticos pueden descansar tranquilamente y en paz su ideología como su persona.
es decir, en el corazón y en la reivindicación del pueblo. No es como un Milei que va a descansar en el pueblo porque le dio algo al pueblo, no, porque solamente es representante de un sin razón y de una rabia organizada. Lo mismo sucede con Cristina Fernández de Kirchner, que los medios de comunicación, pata importantísima de un grupo económico que regula la política de nuestro país, intenta deshumanizar, como lo dijo Juan Manuel Frangolli en algún momento, y le intentan construir un nuevo sentido para que mucha de la gente en donde descansan los líderes populares empiecen a pensarla como ladrona, como la yegua, como la peor maléfica de una producción de Disney, ¿no? Pero el pueblo no olvida eso. ¿Por qué? Porque cuando hay minorías que estuvieron acalladas y ausentes en nuestra democracia, apareció el kirchnerismo dando el matrimonio igualitario. Cuando hay minorías de mujeres grandes, madres y abuelas, que se le pudo otorgar una jubilación de amas de casa porque trabajaron toda su vida cuidando a sus nietos, a sus hijos, aportando en la economía familiar, hoy pueden contar con una jubilación, también están las políticas públicas que trajo el kirchnerismo. Cuando los chicos o cuando los padres mandan a sus hijos a las más de 1.800 escuelas que hizo el kirchnerismo, está en el corazón del pueblo, en las universidades, en la computadora que pudo tener aquel chico que jamás hubiera soñado poder tener una computadora, la tuvo en mano para poder estudiar y se la dieron en la escuela. Ahí está el corazón del pueblo personificado en las políticas públicas que sus líderes. Por más que estas personas intenten demonizar, maltratar y ultrajar a los líderes políticos, hay un colchón social en donde pueden descansar tranquilos. Es así, que la derecha lo sabe y no descansa, y también lo hemos hablado en otros programas, que hoy se mueven, y creo que hay que estar atento, en 3 direcciones en el marco del lawfare. Sí. En la deshumanización de los grandes íconos y líderes populares, digo esto que vos decías muy bien, y es el manual de Goebbels en el Tercer Reich de Adolfo Hitler, para desaparecer pueblos enteros, es primero te despojo de tu calidad de humano. Obvio. Entonces tu desaparición cívica o física ya no es la desaparición de una persona, de un ser humano, es una cosa. Es cierto. Lo segundo es por propiedad No te quiero dejar avanzar, Juan, porque es muy importante lo que decís, ¿no? Cuando Hitler avanzó contra el pueblo polaco, decían que los judíos eran el causante de todos los males y que no eran personas, sino eran los sujetos que hubieran causado todo el mal que estaba sufriendo Alemania. Tanto eran cosas que en los antebrazos, todavía hay quienes sobrevivieron al Holocausto, se lo puede ver, a la Shoah se puede ver, en los antebrazos se les grababa un número, como si fuese un código de barra, ¿no? Claro, y ahí al decirte vos, vamos a desaparecer esas cosas que no son personas, hubo una masa que lo siguió porque le crearon el sentido común de que esas personas no lo eran. Y por otro lado avanza en querer generar una propiedad transitiva, ¿no? En esta cosa deshumanizada, identificada con lo malo, no con la maldad, sino con lo malo, claro, con sus políticas de gobierno, ¿no? Entonces intentan poner en jaque todo esto que vos decías recién. La posibilidad de la inclusión social, del acceso a las herramientas de tecnología y comunicación para todos, a una jubilación digna para la clase trabajadora, haya trabajado formalmente o no. O no, claro. Porque esa es la discusión al final. Las escuelas, las universidades, la recuperación de los científicos, los satélites en órbita, intentan por propiedad transitiva además romper esa lógica de construcción de una patria para todos y todas. Y por último, intentan también aislar al pueblo en ese sentir popular e identificarlo como si fuera un grupo minúsculo, ¿no? Entonces, muy parecido, y volvemos al ejemplo recién, así como lo hicieron con el pueblo polaco, claro, ¿no? Es una pequeña porción de la población de fanáticos que están con Cristina. Entonces, vos hoy decís,
no tiene ni pie ni cabeza la causa de vialidad y en realidad Cristina ya no es Cristina, sino que representa un sentir popular, ¿sí? Te dicen, es que vos sos cámpora, es que vos sos fanático. Entonces, de alguna manera también ese mote lo que hace es intentar circunscribir la pasión popular como si fuera un fanatismo y un grupo minúsculo. Obvio. No sin pensar que quieren construir un nuevo sentido político y social a donde la gente se referencie. Porque bien lo dice Juan Manuel Frangoli, cuando te pintan que un personaje, una persona o un actor social es malo, por ende no voy a querer estar cerca. ¿Por qué? Porque te lo pintan de tal manera con los medios de comunicación, pasándose por todos los satélites que tiene el grupo Clarín, te lo plantean desde la justicia con el lawfare, te lo plantean la misma oposición que sin sentido empieza a argumentar contenidos para decir que es esto. ¿Vos creés que llegás al bar y prendés TN y no volvés a tu casa de la misma manera? Volvés condicionado totalmente. Y por eso que nosotros acá de Generación Política te queremos decir eso. No importa que tengan Juan Manuel Frangoli es un gato, es un yegua, es un ladrón. Fíjate las políticas públicas que trajo el kirchnerismo al país. Si vos decís, mi hijo va a una escuela que hizo el kirchnerismo, si mi hijo tiene una compu que hizo el kirchnerismo, si mi vieja tiene los remedios gratis que impulsó el kirchnerismo. Si mi viejo se pudo tratar por el cáncer, en un momento donde los remedios oncológicos estaban prohibidos para los sectores medios, fue gracias a Néstor y Cristina. Digo, para darte un ejemplo personal, ¿no? Sí, tal cual. Si la salud pública de alta complejidad es gratuita, son cosas que se marcan a fuego en el corazón del pueblo. Ayer a la noche, te quiero contar esto, ayer a la noche, mientras un periodista de La Nación Más festejaba que habían medido en la señal de cable como un canal de aire cuando pasaban el alegato del espantoso hincha de Boca Diego Luciani, que es el fiscal que alegó sin pruebas contra Cristina, me fui a ver a un sastre amigo, sí. Cristian, Pichón le dicen. Bien. Porque quería arreglar un saco. ¿Sabes qué me dijo Pichón? Le pregunté por una máquina de coser, una Singer que tenía. Le digo, che, qué linda la máquina de coser, ¿la vendés? Y me dijo, no, esta máquina de coser es de mi mamá. Uh-huh. Era de mi mamá. Sí. Se la dio Perón. Bien. Por eso nunca van a poder borrar la memoria de un pueblo. No van a poder, Juan. Y nosotros de Generación Política llamamos a la reflexión, y ya para cerrando esta editorial, los líderes, los verdaderos líderes populares siempre van a descansar en el corazón del pueblo, porque al pueblo se le da beneficios y se lo mima con logros, porque hay cosas que son indestructibles, y una de las cosas que jamás la derecha asesina, mentirosa y manipuladora va a poder hacer es hacer desaparecer al peronismo del corazón de todos los argentinos. Todos con Cristina, y si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, porque el amor vence al odio. Johnny, seguimos en Generación Política, un poco de música y ya tenemos invitados en el piso. Nunca me voy a olvidar cuando bajaste los cuadros, todo empezó a cambiar. Vi una foto de Perón en la cocina. En la cocina. Y ahora de grande, unidos y organizados junto a Néstor y Cristina. Yo voy a seguir la
doctrina peronista porque yo no tengo dudas, ninguna. Yo voy a seguir la bandera de Evita de la cuna hasta la tumba. Vi una foto de Perón en la cocina. Y ahora y siguen los micrófonos, se abren repentinamente. Sí, estaba Pedicone acá. ¡No! Estuvo acá. Un eufórico Pedicone. Me pedía a grito que quería entrar al estudio Mercedes Sosa. Le dije, no, pará. Mirá No, que, vos tenés que... mirá que te va a pedir cárcel, claro. Bueno, le digo, sí, pero... Sí, en la celda al lado de Osvaldo, porque también pidió que vaya preso Osvaldo. Sí, qué barbaridad, ¿no? Dije, sí. Todo el Tribunal de Cuentas tiene que... Bueno, ya le dieron el ok para el Persaltum a Pedicone. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bien, mire usted. Así que vamos a tener tapa de Gaceta nuevamente. ¿No? Viste que la Gaceta va y viene. La Gaceta juega mucho con la pauta, ¿no? ¿Usted dice que es un candidato de la Gaceta? Te pega, te trae, te pega, te trae, te pega, te trae. ¿Te acordás que en un momento también supo jugar con Jerez? ¿También te acordás de Esteban Jerez que iba y venía? A ver, Juan, no hay que pegar de iluso, ¿no? Usted que es tan pecador como Borja Michelsen, la Gaceta pone candidatos que le suman tapas de diario. Sí. No sé si le sumará un voto a algún candidato, pero le suma tapa de diario. Sí. Mucho tiene que ver la pauta. Vamos a ver cómo va la pauta y te digo qué tanto habla la Gaceta, qué tanto no. También. La disciplina del periodismo independiente. También. Vamos a hablar un poco de política. Lo saco de la garcheta, ¿no? Porque sí. Cosas que pasan. Porque vio que en el programa de televisión dijimos las paredes también hablan y contamos ahí unas cosas que estaban pasando. Me contó de la inmobiliaria Amalia. Sí, importante inmobiliaria Amalia. Amalia Inmobiliaria. Sí. Se consiguen grandes descuentos en la inmobiliaria Amalia. Se compra un departamento, por ejemplo, Barrio Sur. Sí. Barrio Sur con varios ambientes. ¿Cuánto puede salir un departamento en Barrio Sur con muchos ambientes? A ver, Johnny lo pagó, el último lo pagó creo que 24 millones de pesos. No. 24. La inmobiliaria Amalia compra por menos de 2. ¿Menos de 2? Menos de 2 millones de pesos. Muy bien, bueno, algún favor le debe deber a la constructora que lo hizo. A un amigo será. Claro. Bueno, ya te voy a contar un poco más de eso. Pero estamos con un amigo, un compañero, vamos a hablar de política nacional, local, viene de un almuerzo. Esto ya lo tiro porque se lo vamos a preguntar al final. Estamos con el concejal, amigo y compañero David Mirray. Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre venir al piso. La verdad que muy contento de compartir un café con ustedes. Y con toda la audiencia, por supuesto. Muchísimas gracias, David. El cafecito se lo agradecemos a Borja Michelsen. Y te quería preguntar, ¿cuáles fueron tus impresiones con todo lo que sucedió ayer? En la asunción de Sergio Massa. No. ¿Del presidente? No. No fue asunción del presidente, no. Es verdad, él quiere que le digan superministro. Superministro y se probó el traje. Cuando dice, ¿qué traje? ¿Un traje negro elegante? No, un traje con capa, rojo y con el calzoncillo por encima. No, tan súper no. Con la S, de Salvador Massa. De Salvador. No, él dijo que no es El Salvador. Bueno, pero nosotros queremos saber la opinión que tiene David Mirray sobre eso. Mira, la verdad es que uno tiene esos sentimientos encontrados. Bien. A ver. Pero siempre hay que apostar en positivo. Sí. Y genera esperanza. Dentro de algunos espacios que por ahí no están contentos con algunas medidas que se van a tomar, con las que muchas yo no comparto. Pero, bueno, necesitamos una receta distinta. Ahora, me preocupa que genere esperanza en un sector y certeza en otro, ¿no?
Lo que necesitamos es que se acomode la economía, porque hay mucha gente que le está pasando mal, y desde lo político también se puede decir que se pierde esperanza en el 2023 si esto no se acomoda. Entonces, también es una ecuación de males que hay que tener en cuenta. Ahora te pregunto, porque por las medidas de ayer se acomoda la economía, pero ¿cómo se acomoda la economía? Hay que esperar a ver si se acomoda la economía. Claro, ¿cuál es el un tema? anuncio. Por eso, hay que esperar. Todo problema de caja requiere mayor caja. Obvio. Es simple, digamos, una economía de la casa en la cual vos determinas que tu problema es que te falta dinero, que las reservas no responden a la emisión, por decirlo de alguna forma, que genera esa inflación, o sea, cada peso vale menos en relación del dólar, la necesidad del dólar de las importaciones, o cuáles son las medidas, las opciones que se toman. En algunos casos son mayores retenciones, en otros casos son mayores ajustes. Ojo que no siempre la emisión genera inflación. No siempre es una ecuación exacta, pero dentro de las dos balanzas con las que hay que trabajar en la economía del Estado, está la balanza externa, que es la cantidad de dólares que entra con lo que sale, que hace a la reserva, que es lo que se comunica con la balanza interna, que es lo que se recauda con respecto a lo que se gasta, y la balanza externa es la que genera el respaldo a todos los tipos de compromisos que se pueden asumir por sobre lo que se recauda. Sí, David, vos me dijiste hace rato que hay algunas medidas que no te gustaron. ¿Cuáles son Sí. las que no te gustaron? El ajuste que va inevitablemente a la cuestión que va al bienestar de la gente y a la posibilidad de poder tener bienes y servicios que le mejoren la calidad de vida. Estás hablando de las tarifas. Y las tarifas es uno de los temas. Pasa que, por ejemplo, el tema de la segmentación de tarifas me parece bien, así es en todos lados, Claro. pero no por persona, sino por sector. Y Claro. ojo con el tope de consumo que ahora del que se habló ayer, que es como una doble, es un doble juego, ¿no? Porque es la segmentación por ingreso por un lado, pero con tope de 400 watts por el otro, lo cual va a dejar a una clase media y media baja en muchos casos con tarifa plena después de esos 400 watts. Exactamente. Y bueno, y también la tarifa plena va directamente al bolsillo, porque no puede no tener luz. El norte tiene una situación de desventaja con respecto al centro, que el sur la cobra en energía y el norte no la cobra en energía. Es cierto. No se tiene en cuenta una visión federal muchas veces en cuanto a la utilización de los recursos energéticos, como por ejemplo el norte tampoco tiene compensación de tarifa, compensación de flete con respecto a los productos que van al puerto. Entonces, claramente hay una desventaja. Bueno, sí. Pero esas ya son políticas que necesitamos un programa muy largo, porque eso empezó en 1820, antes que se forme la Constitución, y Buenos Aires no entra a la primera Constitución de la Confederación. David. Después vamos a Batalla del Pavón, y de ahí hasta seguimos, que sí. se quedan con los derechos aduaneros. Después en el año 94, cuando se hace la reforma de la Constitución, y salteamos. Se hace la reforma de la Constitución en el año 94, Menem y Alfonsín crean una provincia que antes era un municipio. El Pacto de Olivos fue eso. Pacto de Olivos, que no formó parte de la Confederación de Provincia y que se llevó la mayor parte de la torta. O sea, pero bueno, se hizo un unitario más chiquito. Claro. Ahora, Esas son políticas a debatir desde el federalismo, que son una de las cuestiones que se haría en una Argentina más justa. Sí, David Misray, concejal capitalino acá en San Miguel de Tucumán, nosotros veníamos charlando en la producción de que Cristina en un momento pateó el tablero con lo que tiene que ver los planes sociales, los movimientos sociales se enojaron mucho. Ahora Sergio Massa tiró una nueva medida sobre eso. ¿Cuál es tu opinión? Yo estaba de acuerdo ya con Cristina. Uh-huh. Yo estuve en el IPACIN del 2011 Claro. al 2015, y los programas sociales se trabajaban a través del Estado. Tenían participación las organizaciones sociales, sobre todo lo que eran cooperativas y mutuales, tenían participación las federaciones y las confederaciones, Sí. pero siempre a través de herramientas institucionales, digamos, siempre a través yo creo que es lo lógico.
así como lo que voy a decir puede ser, pero es lo que pienso de última, si el problema que va a ser. Así como no compartía que Macri tenía un gobierno atendido por sus propios dueños, es una situación parecida cuando a los planes sociales lo administran sus propios representantes. Muy difícilmente van a querer sacarlos de esa coyuntura social, obvio, por supuesto, para que dejen de depender de ellos. O sea, es una situación difícil, pero así como no comparto el Estado aprendido por su propio dueño, en el caso de Lopetegui, bueno, todos los funcionarios que tenía Macri, y tampoco me parece bien que los planes sociales sean administrados por la misma agrupación. Me parece una cuestión hasta de lógica. Claro, ¿no? O sea que tenemos una esperanza en que los programas sociales realmente vengan a dar cuenta del fin que fueron creados. Exactamente. Y uno desde la política siempre quiere que una persona deje de tener un plan y tenga un trabajo. Sí, es cierto, es cierto. Y aparte una cuestión real. El peronismo no nace de los planes sociales, sino nace de los trabajadores. Claro. Y nuestra responsabilidad es dar trabajo. Y mientras más trabajadores haya, más grande va a ser el movimiento. Entonces, tal cual. No está vinculado a los planes sociales. Y ese... no, yo no me considero que tenemos que ser enemigos de los empresarios. No, por ellos supuesto. son personas que generan los trabajadores, que son los que forman parte de nuestro movimiento, y nosotros tenemos que ser como Estado tenemos la responsabilidad de mediar en esa diferente situación de poder en la que se encuentran, para que este grupo de trabajadores tengan todos los derechos que les corresponden. A lo que se refiere David es que una de las medidas que dijo Sergio Massa es que los planes sociales van a estar contemplados un año si vos conseguís trabajo en una empresa privada. Sí, además me parece, a favor de lo que dice David, ¿no? Me parece que es un modelo muy parecido al modelo de los 90 y el modelo de la Rúa, esto de la tercerización del Ministerio de Desarrollo Social, claro, lo que venía sucediendo. Y me parece que también es una forma del Estado de sacarse el quilombo de encima y mirar para otro lado. Pero fue un boomerang, ¿no? Ahora, sí, pero vos fíjate cómo Néstor y Cristina, si pudieron hacer algo que yo comparto, fue transformar lo que en su momento fue el jefe y jefa de hogar, que para la coyuntura fue necesario, también hay que decirlo, transformarlo de plan en programa, porque esa distinción en la palabra no es menor. El programa siempre tiene una contraprestación. Esto que le pasaba a David cuando estaba en el IPACIM. Las cooperativas tenían una participación real en el laburo cotidiano del Estado, ¿no? Tantas cosas que se hicieron aparte, ¿no? Mira, ahora, si me deja agregar dos cositas. Yo tuve la suerte antes de participar de la creación de una unidad ejecutora que se encargó de ejecutar el primer programa de trabajo del gobierno de Néstor, que se llamaba capacitación, era manos a la obra. Manos a la obra, sí. Manos a la obra, en el cual, para ser parte de ese programa de inclusión de trabajo social, tenías que ser jefe y jefa de hogar, únicamente. O sea, una de las primeras medidas, de los primeros programas de generación de empleo era transformar los planes sociales, que era el jefe y jefa de hogar. O sea, si vos eras desempleado, no podía, tiene que ser jefe y jefa de hogar para poder formar parte. Y era asociativo de 3 personas y te daban las herramientas y los insumos para empezar a trabajar. Y otra cuestión que a lo que quería hacer referencia es que eso ya fue en el 2004. La Argentina trabaja como un muy buen programa de inclusión social, como así también el Mano a la Obra, que la característica que tenía era el asociativismo. Sí. La necesidad de trabajar en forma junta, asociada, solidaria. Sí. Y lo que hizo el gobierno de Macri con los programas de inclusión social, como la Argentina trabaja, le sacó los componentes de laburo. No solo le sacó los componentes de laburo, sino que además eliminó las cooperativas y la posibilidad de trabajar en forma articulada, solidaria, conjunta, que no es menor. Es centrar hasta en estos espacios el individualismo, que no es como funciona la sociedad. Las mejores sociedades en el mundo no funcionan en base al individualismo. Detalles que te quiero agregar y sirva esto como un rompecabezas que vamos completando juntos. Obras vívidas del Manos a la Obra. La oficina de empleo del municipio capitalino se hizo a través del Manos a la Obra, y con las cooperativas se hizo, por ejemplo, la Casa del Bicentenario. 2 obras que conozco, por eso las menciono, y los SIC
También así es, los SIC se hacían a través de... Te quiero hacer una pregunta más, después vamos a ir a la música y volvemos con la política local. Pero te quiero hacer una pregunta más sobre lo que dijiste y sobre este lugar en el que Massa se plantó ayer en su propia conferencia de prensa, ¿no? ¿Se puede desde el peronismo tener un programa de ajuste? Es difícil, pero si es necesario, hay que buscar la forma en la cual se puedan garantizar el menor ajuste posible. Yo creo que cuando yo te hablaba de la ecuación de males, hay veces que es mejor un ajuste oportuno que una pérdida de la posibilidad de seguir resolviendo la vida de todos los argentinos en forma definitiva. Pues yo creo que si en el 2023 nos va mal, nos va a ir mal a todos los argentinos, porque van a venir a terminar una obra de daño que le han hecho al país del 2015 al 2019. Entonces, que no sea que para que haya 2023 nos terminemos pareciendo tanto que no se nos distinga, ¿no? No sé, yo no creo. Ponemos un poquito de música, seguimos en Generación Política, estamos con el concejal capitalino y compañero, amigo de la casa, David Mirray, 98.7 Radio Nacional, Mercedes Sosa. No, eso sí. Generación política, sí. No sabés lo que a es ver, este no, estudio, es espectacular, a ver, porque estamos generando política todo el tiempo para que usted que está escuchando del otro lado del receptor espica, como tiene Juan Manuel Frangolis chiquitito a pila, todavía pueda saber que no todo está perdido y que no todo es como nos quieren contar. Che, Sergio Tomás Massa, 381-551-8408 es el teléfono de Radio Nacional, nos podés llamar, acá en el corte ya la arreglamos, ¿no? Ya dijimos lo que había que hacer. Ya está. Sí, es cierto, ya tenemos todo, hasta el traje le cosimos. Hasta el traje le cosimos. Bueno, Seguimos con David Mirray, habíamos quedado ahí, viniéndonos a Tucumán quedamos. Y ahora sí, te quiero traer al terruño más local, David. ¿Tiene las manos sucias o no? ¿Qué comieron hoy en el Consejo Deliberante? Ahí le voy a decir, ¿comió con la mano o comió con cubierto? No, yo decía por las pintadas, capaz que andaba pintando algo, agarró el ferrite. Yo no soy de pintar mucho. ¿No? No, ese no es mi expertise. Ah. No. No pero soy de pintar mucho. Usted dice por la pintada que involucra a la cabeza del Consejo Deliberante Capitalino. Claro, estaba Javier Noguera, Fernando Jury. En la sección si no me falla el dato, apareció la pintada, ¿no? Sí. Fernando dice que no es de él. No es de él. ¿No es de él? No, es muy gracioso porque yo creo que aquí está aburrido para hacer eso. O sea, hay muchas manos inquietas en el peronismo. Pero claramente hay una situación de aburrimiento. Yo creo que hay un montón de cosas cierto. para hacer, digamos. ¿Hace cuánto que no tenemos una elección, David? Claro, hace cuánto. y bueno, falta para la elección. Yo creo que tenemos el mundial en el medio, que no es un tema menor. Obvio. Con respecto a la atención de la gente. Lo dijo Nelson Castro. Los problemas que se está viviendo hoy son otro tema para decir la atención tiene que estar en otras cosas. Pero bueno, también en la oposición también se hacen esas pintadas que... Sí. O se hacen afiches en la oposición. Afiche, era Sánchez Murga. Campero Murga. Campero Murga. Pero había más también. Había alguno de... A que se lo anda viendo un poco es al Lord Capitalino. Belarducci salió a pintar también. Belarducci no, pero él había pintado, él sí está en campaña. Ah, él dijo. Sí, dijo, pero... Creo que habían puesto Toscano Intendente o otro que estaba... Cano Intendente. Osito Fifiu. Es cierto. Una José pintada Cano. de José Cano Intendente. Bueno, pero él José sí hizo Cano. cargo de esa pintada, ¿no? ¿Sí? Sí, José dijo, yo quiero ser candidato a intendente. Después lo dijo J. Canelada también, ¿no? Con su equipo de laburo. Porque el radicalismo dice... ¿Dijo de dónde? Porque él vive en Cherobuena. Bueno, pero tiene una casa, América y Chile, más o menos tiene una casa. Todavía sí. José Manuel... Paraguay. Paralela a la América, no es sobre la América. Sí, entrando uno o dos paralelas. Pues después le cuento. Casa esquina. Sí. Bueno, con ese domicilio quiere ser intendente. Bien. No le quiero decir más. Bueno, porque viste que el radicalismo viene diciendo, si la capital la ganamos nosotros, no es Germán Enrique Alfaro el que la gana, así que el candidato lo ponemos nosotros. No la van a ganar, Juan, el 23. ¿No? No la van a ganar. ¿Usted tiene ya candidato? Sí.
tengo los candidatos que ellos tienen. Bien. Y tienen como 10 no le suma, exactamente. ¿Usted sabe de la ecuación esa que dice que la parte de... es más que el todo es más que la suma de las partes? Bueno, usted lo dijo claramente. Bueno, en este caso no. En este caso no, porque están muy divididos, sobre todo ideológicamente divididos, ¿no? Ni siquiera la reta los une. Y eso que la reta le pone en la consultora todo, ¿no? Y bueno. Bueno, contanos un poquito, primero, ¿cómo ves que se reacomoda el mapa político local con la asunción de Massa? Digo, porque también él levantó expectativas la relación de Juan Mansur con Sergio Massa, digo, en esa intentona de proyección nacional de Mansur. Contanos un poco cómo ves eso y cómo ves que repercute acá. Yo partiendo de una premisa que es importante, digamos, todo lo que pase ahora puede cambiar, lógicamente, con las cosas que vienen pasando, cómo se vienen dando, es indiscutible que la política es dinámica. O sea, para partir de esa base, digamos. Escucha, se va Mr. Magoo, como le dice otro periodista del Ministerio de Economía, el dólar sale 300. No dicen esas cosas. Martín Guzmán. No, porque ahora, por ejemplo, podemos hablar de un panorama político del que nos encontramos, pero cuando uno hace el planteo es de acuerdo a la situación del momento. Claro, hay un planteo, por ejemplo, hecho en la justicia, con respecto a la posibilidad del adelantamiento de las elecciones. Bien. Ahora, ¿qué pasa si pasa algo, no sé, no quería ser tan catastrófico, y no era el mejor de los ejemplos? Sí, no. Así que mejor no. Bueno. A lo grabó y si vas a tirar un Claro, ejemplo. entonces mejor no tiro el ejemplo. Y se acomoda la economía y desde el punto de vista, desde lo político, se dice, che, esto se está acomodando y parece que vamos a estar mejor. Si en vez de junio lo hacemos en julio. Entonces decimos, ¿se puede hacer en junio? Sí, por supuesto que se puede hacer, porque el artículo de la Constitución fue el 43. El 43 y el 100. Sí, el 100. Fueron declarados letra muerta en el año 2008-2009 con la medida planteada por el Colegio de Abogados, ya en su momento hace mucho, digamos, ¿no? Y después fue ratificado con otra sentencia de Iriarte, en la cual dijo sobre ese tema, ya no pedimos que esos artículos no forman parte de la Constitución, porque los constituyentes no tenían facultad se excedieron. Entonces eso no forma parte, junto con otros 100 artículos que salieron de la Constitución. Con lo que estás diciendo, hay mucha gente que está rompiendo reuniones, ¿no? Que tenía el viernes de la noche, te digo, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cuál es el tema? Entonces, ¿y qué puede pasar? Que si, bueno, la hagamos junio, si no, ¿qué pasa si esperamos un poco y lo hacemos en julio? Porque esto va mejorando. Claro. ¿Cómo no lo hacemos después de pagar el aguinaldo? Porque va a ser un excelente aguinaldo. O sea, hay cuestiones de los políticos que no se pueden decidir desde ya, cuando está la posibilidad de decidirla, porque el cronograma electoral se firma mediante decreto, diciembre, enero, a lo sumo primeros días de febrero. Qué bueno, que en el momento análisis específico en el que uno dice, bueno, ¿cuándo deben ser las elecciones? Sí o sí, tiene que ser de 60 días para atrás. Claro. O sea, agosto es el límite. Sí. También está la posibilidad que a nivel nacional digan, che, también tienen la posibilidad de adelantar las elecciones, y cómo no las adelantamos y vamos a junio. Claro. O sea, hay cuestiones que son acontecimientos futuros e inciertos en los cuales uno puede hablar un montón de cosas, pero de acuerdo a la coyuntura del momento, uno puede realmente hacer un planteo, teniendo en cuenta de que cuando la conducción elige los candidatos, lo elige con la fotografía del momento y con expectativa hacia adelante. Ahora, con la fotografía del momento, y si la conducción en la coyuntura elige al candidato, ¿quién elige al candidato en Tucumán? La conducción. La conducción... Yo, para mí, al candidato lo va a elegir el gobernador. ¿Cuál gobernador? El gobernador. Me gusta. El que esté de gobernador lo va a elegir el gobernador. El que esté de gobernador. O sea, creo que puede ser Mansilla. Pues viaja. ¿te imaginas? Claro, viaja. Y puede ser, o sea, hemos visto muchas cuestiones, pero sinceramente, digamos, nosotros, me tocó decirlo en otra entrevista que se me reían, pero el Mundial de Fútbol es como una fecha bisagra. Sí. Y tiene mucho que ver
el 18 la final, 18 de diciembre, si llegaste ahí, si no llegaste ahí, te puedo decir si va a haber saqueo o no va a haber saqueo. Si llegamos a la final, vamos bien. Y si la ganamos, ni te cuento, no hay ningún problema, digamos. Sí, o sea, sí, hay muchas cuestiones que hacen en todo el mundo, tiene su circo, por decirlo de alguna forma. Como una concejala lo dijo también acá en Generación Política. Bueno, y es como el antes y el después de Cristo. O sea, yo sé que, pero es antes y después del Mundial. Muy futbolero, David. Me gusta mucho jugar, no soy de ver, pero sí juego, campeonato, todo me gusta. Los sábados jugamos con amigos. Lo puedo invitar a Juan Manuel Frangó. Claro. Tengo 2 pataduras hoy. Escucha, ahora te hago una última pregunta, porque antes del calendario electoral vamos a tener como un preordenamiento partidario. Posiblemente. ¿Cómo posiblemente? ¿No hay fecha? Sí, pero es en marzo, abril. Marzo, 60 Marzo. días antes, estamos en la misma fecha. Es como conjunto. Es como que diciembre, enero. Ahí es como que se va a dar una situación a la cual que yo no creo que haya mayores problemas, a menos que en un acontecimiento futuro e incierto se modifique, porque son cuestiones que no podemos conocer. Nosotros hoy claramente tenemos una aspiración del peronismo tucumano, podría decir, de Mansur en una fórmula nacional. Tenemos a Osvaldo Jaldo posicionado para la gobernación en Tucumán. Bueno, y de ahí hay que ver cómo sigue. Claro, Juan Manuel Frangó lo que quiere decir es que el próximo presidente del PJ va a ser el próximo gobernador. Seguro, sí. Me parece lógico. Siempre fue así, digamos. David, muchas gracias por haber venido a Generación Política. Se reunió esta tarde. No, no. Y esto es la magia del vivo, ¿no? Nos vamos, volvemos. Nos apuró el corte de noticias desde Radio Nacional Buenos Aires. Estamos con David Mirray. David, antes que te vayas, antes que te despidas, quedó ahí como flotando un poco la idea en el aire. Te quiero preguntar esto, ¿no? Hablamos de cómo se reconfigura nacionalmente el Frente de Todos a partir del ingreso de Sergio Masi, la proyección un poco que tiene, cómo la taba está en el aire, diría algún viejo amigo jugador, porque bueno, hay que ver cuál es la quietud que alcanza ahora la economía argentina, si es que la alcanza, cómo afecta esto a nivel local, ¿no? Y cómo es la proyección a nivel local. Y lo último que te quiero preguntar antes de despedirte es, ¿cómo te imaginás el escenario en la coyuntura electoral el año que viene con la fotografía de hoy? La verdad que toda la esperanza para que se mejore la cuestión económica, que con plena seguridad diría que uno de los problemas más grandes que estamos teniendo hoy, eso nos va a llevar a la posibilidad de poder pensar políticamente en el futuro. Muchas veces se puede decir que nos puede tocar hacer sacrificio, tragarnos sapos desde los políticos con medidas con las que podemos no estar de acuerdo, pero hay males peores. Por eso hablaba de una ecuación de males. Creo sinceramente que hay que poner toda la ficha, toda la esperanza, el apoyo a Alberto Fernández y a la elección de su ministro, a Juan Mansur desde la jefatura de gabinete, a Cristina desde la vicepresidencia. Hay que estar más unidos que nunca desde el Frente de Todos para poder sacar la coyuntura que se está viviendo, de la que nunca se habla cómo hemos llegado. No, nadie habla de los casi 2 años de pandemia que ha golpeado a todo el mundo y que ha generado inflación en todo el mundo. Estamos hablando que en España un litro de nafta cuesta 2,40 €. En Madrid están apagando las luces a la noche, viste que lo particular de Madrid, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones es que en Argentina también se va a sentir esa pandemia. Hemos sobrevivido a la pandemia de Macri, que fue otra pandemia, tan o más grave que la del coronavirus. Entonces, eso son 2 golpes. Bueno, la pandemia, la verdad que el coronavirus hizo daño en la salud y a gente de eso, pero a lo que me refiero en la economía, que no se malinterprete. Bueno, que son 2 cuestiones que hoy nos toca tratar de acomodar esta situación, hacernos cargo. Hemos tenido que defender un acuerdo con el FMI, con el que no estábamos de acuerdo, pero que no era una deuda
tomada por nosotros y lo hemos tenido que defender como si fuese una deuda nuestra, Sí. cuando se había desendeudado al país. Entonces, son muchas cuestiones que es lo que nos toca jugar hoy, cómo estamos, poner toda la fe y esperanza de que el Frente de Unido, uno de los problemas que teníamos era político, que era Sí. la desunión que había en el Frente de Todos. El mayor de los problemas. El mayor de los problemas. Bueno, y si la asunción de Massa es un ministro que entra a unir, es lo que realmente esperamos que así sea y que nos dé la posibilidad de tener mucho más esperanza en lo que viene para adelante, sobre todo en que la gente pueda tener mejor calidad de vida. David Mirray, concejal capitalino, muchísimas gracias por haber pasado por el estudio de Mercedes Sosa, Radio Nacional. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre un gusto venir acá. Seguimos en Radio Nacional Mercedes Sosa en la 98.7 con más generación política. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Como decía Sergio Salvador Massa, está ahí. Daniel Alfredo Ortiz, acá en Generación Política, economista, amigo, compañero y parte de este staff, para hablar un poco de qué está sucediendo en la Argentina a partir de la figura de Sergio Massa y las primeras medidas que anunció. ¿Cómo está, mis queridos amigos, después de tanto tiempo? Un placer, yo no lo creo todavía, lo veo y no lo creo. Yo después de haber escuchado un poco la introducción del programa, que se hablaba no sé qué de Wanda y qué sé yo, digo, Claro. debe ser que quieren que hablemos algo de internacional. Hoy se cumplen 60 años de la muerte de Marilyn Monroe. Ah, ¿en serio? Sí, no Sí, me imaginaba que quería que ¿Quién hablemos, no ha tenido el afiche de Marilyn Monroe que hablemos el de, vestido, ¿no? de economía en esta Argentina Yo no tan tenía- tranquila. Yo no tenía paredes. Bueno, ¿vamos a hablar de la economía argentina? Vamos a hablar Daniel, de la economía argentina. ¿De qué quiere que hablemos? escucha, primero que nos expliques un poco, fuera de lo político, ¿qué significa en términos económicos los anuncios que Sergio Massa hizo ayer? En pocas palabras, Sí. ajuste. Bien. No. Fueron muy pocas. Bueno, Wanda Nara se quiere separar de Icardi. Volvemos. Volvemos al mundo Bueno. donde nunca tuvimos que haber salido. La frivolidad. ¿Cómo Mire, que voy a contarle, todos los bancos internacionales normalmente mandan boletines informativos, Ajá. que hacen analistas, digamos, propios Bien. de sus equipos técnicos, y Sí. lo mandan y difunden ciertos informes y análisis que ellos hacen a toda la, digamos, sus clientes, ¿bien? Sí. Y el JP Morgan dijo hoy que vamos en el rumbo correcto. Ay, Eso dijo en su análisis. ay. Seguro Así que estamos mal. Así que, bueno, podríamos arrancar por ese lado, ¿no? ¿Usted dice? Bueno, Sí, está bien. ese fue el informe del JP Morgan diciendo de que ellos consideran que vamos por el lugar correcto. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista económico, A ver. creo que hay mucha ambigüedad en los anuncios de ayer de Massa, hay muchas cuestiones en donde te decía blanco por un lado y negro por el otro, ¿no? Te hablaba de una recesión, de un ajuste, perdón. Que va a de un significar con- recesión. Claro, de un ajuste, hablaba de un ajuste con inclusión social, Está difícil. y está un poco difícil, ¿no? Y sí. Creo que una de las principales cuestiones que dejó muy en claro es de que se va a hacer todo lo que haya que hacer para que el déficit sea del 2.5, que es la meta propuesta tanto por el Fondo Monetario Internacional como enviado Ajá. al Congreso. En el Eh, programa que el Fondo Monetario Internacional firma con la Argentina, bueno, Así el es. programa del fondo lo que dice para la economía argentina es 2,5 de déficit, lo cual significa un 25% del déficit actual. Así es, totalmente. Así que yo creo que hoy desde el punto de vista económico hay muchos anuncios por parte de Massa, pero todavía quedan algunas cuestiones de decir, marcó como el camino, pero todavía falta marcar en ese camino cómo lo transitamos, qué es lo que hacemos. Y hoy Ahora- hay mucha expectativa del sector Sí. empresario, o sea, hoy el sector empresario es como que por parte lo ve con buenos ojos, pero por parte, digamos, no está entendiendo realmente cómo se van a dar estos ajustes. Hoy al sector PYME fundamentalmente le preocupa el tema dólar, Sí, el tema inflación, sí. y muchas de las empresas PYME que desarrollan cuestiones, maquinarias y demás, el tema importaciones. Bueno, ahí déjame que te pare, porque te quiero hacer dos preguntas. Primero,
con el volumen de gasto que el Estado tiene, ¿sí? Que en su mayoría no son los programas sociales y que tampoco es congelar la planta del Estado por donde va a venir el ahorro. Ahorrar 7 puntos de déficit fiscal no se puede hacer sin tocar la plata de la obra pública, sin tocar jubilaciones, digo, porque podés no bajar la jubilación, pero congelarla ya es una forma de bajarla. Digo, ¿se puede hacer sin tocar áreas muy sensibles? No se puede hacer sin tocar áreas muy sensibles. Sí te podría decir como algo a favor de Massa, es que desde el punto de vista de las jubilaciones, no dijo cómo, pero dijo, vamos a ver aquellas jubilaciones que estén entre 50.000 y 150.000 pesos, van a tener como algún pequeño beneficio, que todavía no se sabe cuál, y por el otro lado, algo no menor, que en ningún momento se habló de un ajuste o de acortar presupuesto tanto en educación como en ciencia y técnica. Eso te podría decir desde el punto de vista positivo o a favor, ¿no? Eso es como que hay un mensaje que por ahí no va a ir. Creo que el mensaje por donde sí va a ir tiene que ver con tarifas, todo lo que es la cuestión energética. Que eso repercute directamente en los bolsillos de los sectores medios. Totalmente. Entonces creo que el ajuste viene mucho por ahí. Porque el que tiene la guita, digo, la tiene, no le mueve tanto la perímetro. Ahora, un tipo que paga 5 lucas en la casa de luz, pasar a pagar 10. Así es Directamente sacar plata del consumo, ¿no? Totalmente. Ojo con la recesión ahí. Totalmente. Entonces creo que va a venir mucho por ese lado. Y la obra pública va a depender mucho de la negociación con los gobernadores. Acá creo que ya hay un tema político. Vos me decías cuál es el análisis de lo económico, pero no podemos desprenderlo de lo político, porque Massa es un ministro de Economía político, y creo que realmente en este momento la Argentina necesita un ministro de Economía político, porque desgraciadamente nuestro presidente no supo conducir o maniobrar la economía. Ahí te hago la segunda pregunta y déjame que haga una nota de aclaración. Por fortuna, Juan Mansur lo pudo colocar muerto en M ahí adentro. No, ¿cómo muerto? Para muñequear a Jorge Neme, para muñequear el tema de la obra pública, si es que se va a empezar a ajustar por ahí. Déjame que te haga la segunda pregunta, que tiene que ver con lo que decíamos recién. ¿Qué posibilidades hay, sobre todo para la micro, la pequeña, la mediana empresa, para el tipo que genera su autoempleo, para el emprendedor, que el ajuste no le llegue en forma de recesión? Si vas a empezar a tocar el bolsillo de la clase media por un lado, y si además por el otro lado decís que la emisión monetaria la vas a congelar y que de hecho le vas a devolver guita al Tesoro Nacional. Es muy difícil en esa ecuación que al sector pyme no lo toque, ¿no? Por empezar, estamos hablando de que el ajuste va a venir en tarifa, estamos en energía. Entonces las empresas pyme, si sos del comercio, si sos de la industria o sos del agro, vos necesitas combustible, electricidad, entonces gas, necesitas de esos insumos para poder producir o para poder vender. Entonces va a tener un golpe directo en el punto de vista de la producción y las ventas. Y por el otro lado vas a tener, digamos, esa recesión de cada vez menos gente con dinero en el bolsillo para poder comprar. Además, valga la aclaración, vos corregime si yo me equivoco, además hay una diferencia y por esto vos hablás mucho de la pyme, de la micro. Una cosa es la empresa grande que frente a un escenario recesivo tiene cómo salir del mercado interno o bajo una pauta publicitaria, tiene cómo reordenarse. Ahora, en la pyme, ese costo fijo como es la energía representa una porción importante en su economía diaria, en su vida diaria, ¿no? Totalmente. Punto número 1, vos tenés que diferenciar esas grandes empresas con las pymes, en donde son dos realidades distintas, y dentro de las pymes también podés diferenciar aquellas pymes. Ayer Massa, por ejemplo, hablaba mucho, vamos a trabajar con las pymes para que tengan capacidad de exportación y demás. Bueno, está bien, ¿cómo le vas a generar capacidad de exportación a don Pedro que tiene un kiosco en su casa? No, y hay pymes que están dedicadas al mercado interno. Exacto. Entonces, también dentro de la pyme hay realidades distintas.
Entonces es probable que un sector minúsculo de las pymes se vean beneficiados, pero va a haber un sector importante de las pymes que la va a sufrir a este ajuste. Creo que este ajuste es inevitable, creo que la situación es compleja, porque tampoco con esto no queremos decir que es todo, digamos, culpa de Massa y está todo lo malo de Massa. Es la realidad que hoy nos toca vivir en un contexto internacional complejo. O sea, en este escenario vos lo que ves, puerta dentro de la Argentina, más allá de cómo Argentina juega en el contexto internacional, es que se está eligiendo, si se quiere, por decirlo de alguna manera, la recesión o el estancamiento del mercado interno en aras de apaciguar la inflación. Sí, yo creo que hoy fundamentalmente es el principal objetivo de no sé si del gobierno, de Sergio Massa, digamos del gobierno, es apaciguar la inflación. Pero apaciguar esa inflación lleva inevitablemente a hacer algunos ajustes. Y ahora, en política local, yo quiero hacer esta última pregunta porque me quedó un poco rebotando en la conferencia de prensa de ayer. En la muñeca de las provincias, Sergio Massa dijo una cosa que a mí me hizo un poco de ruido, ¿no? Esto que las empresas descentralizadas del Estado pasarán a mano de sus jurisdicciones, una cosa así. Es como transferirle a las provincias esa responsabilidad, ¿no? Una cosa que nosotros conocemos de vieja data. Sí, efectivamente es así, es transferirle, pero le transferí la responsabilidad, pero no le transferí los recursos. Y ahí donde yo creo que viene la cintura política, digamos, que él tenga en cuanto a la negociación con los gobernadores. Yo creo que salir de esta crisis va a depender mucho de tres sectores. Creo que hay tres sectores que son clave en esto. El campo, como sector, los sectores sociales que están organizados y los gobernadores. Eso creo que va a ser las tres claves políticas para lograr destrabar este lío económico que tenemos, porque sin lugar a duda, para ajustar algunas variables tenés que quitarle al otro, para darle a uno tenés que quitarle al otro. Entonces creo que ahí va a estar, en esa cuestión, entre esos tres sectores va a estar el secreto, ¿no? Sumado que dentro de muy poco tiempo, en 60 días, también hay un vencimiento muy importante de dinero que tiene la Argentina que cubrir. Entonces también Massa se va a tener que repartir un poco en esa negociación, ¿no? Pero esa negociación, la gente, y en este caso los bancos, porque son los principales tenedores de estos bonos, van a tomar confianza en función de cómo se vaya dando de los políticos. Y después hay un anuncio que hizo Massa que no es menor para el sector pyme, que esperemos que se cumpla, porque era algo que nosotros también lo veníamos pregonando hace mucho, ¿no? Que tiene que ver con la incorporación de los planes sociales al empleo genuino. Sí. Creo que esa es una medida correcta. Vamos a ver si se implementa correctamente, pero sin lugar a duda creo que la asistencia a los sectores que menos tienen o que más necesidades están pasando es correcta. Ahora, vos no podés sostener eso durante 20 años. Algo se hizo mal para decir, hace 20 años que seguimos sosteniendo que la gente no logre conseguir empleo genuino. Entonces creo que esta incorporación hacia el empleo genuino de la mano de las pymes, creo que ese sí es un punto muy bueno a favor de esta catarata de anuncio que hizo Sergio Massa, y que el sector pyme lo puede tomar muy bien. Daniel Ortiz, contador público nacional, muchísimas gracias por haber estado en Generación Política y sobre todo por dejarnos esa cuotita de esperanza, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Seguimos en el aire de Mercedes Sosa, Radio Nacional Tucumán, en la 98. Una generación que piensa, pregunta y saca conclusiones. Generación Política, por Nacional 98.7. Seguimos en Generación Política y acá quien les habla a todos ustedes que están del otro lado, Mabel Trejo, les comento que tengo una invitada de otra provincia que nos va a explicar
algunas situaciones. Pero por lo pronto la saludo a Tatiana Alonso. ¿Cómo estás? Hola Mabel, muchas gracias por la invitación y hola a todos y todas las que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias por visitarnos también, porque vos no sos de acá. No soy de acá y es un gusto estar en esta provincia tan hermosa. Bueno, yo les cuento que Tatiana pertenece a la Federación del Deporte Universitario Argentino, conocido como FEDUA. ¿Y por qué? Porque acá en Tucumán, si no lo sabían, comenzaron juegos para los trabajadores no universitarios de la UNT. Y bueno, ella como es una profesional en lo suyo, porque aparte soy profesora de educación física. Es profesora, o sea que algo de deporte sabe. Exactamente. Vinimos acá porque la FATUN está organizando el segundo regional de sus juegos deportivos de los trabajadores no docentes de todas las universidades nacionales y vinieron un montón de otros compañeros y compañeras de otras provincias. Tenemos de la Universidad Nacional de Chilecito, de La Rioja, de Jujuy, Santiago del Estero, Salta y claro que están los locales de Tucumán acá. Así que hoy es el segundo día, ya están siendo las finales y estamos viviendo unas jornadas muy, muy, muy entretenidas. Tati, yo te pregunto, ¿dónde se están moviendo esta gente? ¿En qué deporte se están moviendo? Bueno, tenemos distintos deportes, está fútbol 11, fútbol 5, vóley. Y también hay la parte cultural, está el truco, chinchón, el tejo, hay un poco para todos y todas, ajedrez, no me puedo olvidar, y pádel. Bueno, ¿cómo sale esto? ¿O hace cuánto que se viene jugando nacionalmente? ¿Desde cuándo se juntan todos los trabajadores no docentes a hacer esto? Bueno, se juntan hace bastante y estuvieron interrumpidos los últimos años y este año volvieron con todo. Así que tienen 8 regionales y después está la final nacional. Esta es la segunda regional, ya pasó Sierra y antes de fin de año van a estar terminadas todas las regionales, todas se van a encontrar los ganadores en una gran final nacional para fin de año. Bien, o sea que hay un montón de gente no docente participando, motorizando lo que le gusta hacer, porque como vos lo anunciaste recién, hay un montón de actividades, no solamente las de deporte que exigen el físico, poner el físico, ¿no? Sino que también la intelectualidad. Totalmente, son jornadas deportivas, recreativas y también tienen una parte de formación sindical, así que hay un poco de todo. Uy, cómo me trae ese tema, me encanta, formación sindical. Y alguien me comentó que hay un tema especial que a vos te apasiona, que es el de doble carrera. Contámelo vos. Exactamente. En la federación, hace un tiempo empezamos a darnos cuenta a través de algunas encuestas que le hacíamos a deportistas y estudiantes que cuando terminaban el secundario tenían que elegir si estudiar o hacer deporte. ¿Por qué? Porque cuando tienen que hacer deporte tienen un montón de entrenamiento, tienen que salir de viaje para Eso te iba a decir, hasta trasladarse ya te quita el tiempo, ¿no? A veces dentro del país, a veces para el exterior, para representar al país. ¿Y qué pasaba? Que cuando iban a estudiar, algunas universidades o algunos institutos no les flexibilizaban no una cuestión de contenido, sino de poder correr la fecha de parcial o de final y poder tener en cuenta, para algunas materias tenés que tener el 75% de presencia. Ah, sí, eso sí es cierto. Y bueno, entonces como se quedaban libres, no les daban como ningún permiso. Y vos en la pandemia viste que había una gran necesidad de compatibilizar. Y claro, y la pandemia nos dio el pie perfecto, que es que todas las instituciones educativas de nivel superior pasaron a la virtualidad. Exacto. Y entonces ahí apareció una posibilidad de que quienes quieran hacer deporte y estudiar al mismo tiempo sea posible. En algunos casos hay algunas carreras que no tienen la posibilidad de que todo sea virtual y hay algunas cosas que tienen que hacer de manera presencial y práctica, pero quizás algunas materias sí las pueden ir cursando mientras son sus jornadas como más intensas. Pero la idea es que un deportista cuando termina su carrera deportiva, ya sea, depende de cada deporte, pero a los 30 años, 35, 40, no tenga que empezar ahí de cero a estudiar o se encuentre que quizás se lesionó y que no hay otra salida. Entonces, acá en Argentina, que tenemos la posibilidad con 58 universidades nacionales que son públicas, gratuitas y de calidad, ¿cómo no vamos a poder ofrecerles a nuestros deportistas y a nuestras deportistas que puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo? Entonces, para ello, hicimos un programa que se llama Doble Carrera y lo presentamos en las universidades para que lo puedan aprobar con Consejo Superior y que puedan tomar estas
no son excepciones exactamente, pero sí poder tener en cuenta a aquel deportista que hace deporte y que pueda estudiar. Sí, aparte que es tan importante, es como hasta doble mérito, ¿no? Decir, sigo mi deporte preferido, hasta soy atleta hasta de elite, puedo serlo, Totalmente. pero también quiero estudiar. Claro, tenemos a la Peque Pareto, Mirá, por ejemplo. Que la seguimos en Instagram seguramente, y es un tesoro nacional. Claro, y queremos que haya muchas Peques Pareto dando vuelta por todo el país y de todos los deportes, que no sea una excepción, sino que sea para todos y todas y que haya cada vez más deportistas profesionales. Y en eso, te agrego, nuestro presidente Emiliano Ojea presentó junto a la diputada nacional Gisela Marchiata un proyecto de ley, porque lo que nos pasa es que las universidades deciden si adhieren o no al programa de doble carrera, y lo que nosotros queremos es que todos, en todo el país, tengan los mismos derechos. Bueno, entonces todos pongan atención a esto de la doble carrera, porque simplemente entrando a la página web de FEDUA hay una encuesta. Sí, tenemos que pueden una encuesta. participar y pueden poner su buena onda diciendo, yo me imagino, abran la encuesta. La encuesta, Tómense un minuto. sí, lo que hace es preguntarte como qué nivel deportivo estás, si estás haciendo deporte, y después nosotros tenemos tutores y tutoras que toman esta información y se contacta con vos, porque nosotros queremos que ingresen a la universidad, que permanezcan y que egresen, que no sea solamente ingresar y después abandonar, sino que sea todo el trayecto. Y como vos decías, son universidades nacionales, populares, que hay que aprovecharlas. Acá nadie paga por estudiar, porque lo consiguieron gobiernos democráticos populares. Entonces ustedes están haciendo todos los trámites para que estamos aprovechando también este gobierno que es nacional y popular, y que ojalá tengamos suerte. ¿Dónde veo a la gente que está moviéndose de los no docentes acá? ¿A dónde puedo ir a verlos? Pueden ir a ver, hoy termina, así que quedan las finales y se pueden acercar al complejo Dickens de la Universidad Nacional de Tucumán. Acá más conocido, te comento, Tati, por la Quinta Agronómica, ¿no? Ahí está. Se pueden acercar y ahora están siendo las finales. Y además aprovecho porque perdón, tienen otra oportunidad para alentar a Tucumán, que del 20 al 23 de agosto se van a estar desarrollando los Juegos Universitarios Argentinos. Y ahí, ¿quiénes participan? Participan los y las estudiantes de las universidades. Entonces van a tener a la UTN y a la Universidad Nacional de Tucumán. Con sus estudiantes tenemos 26 disciplinas, todas en igualdad de género, para que puedan participar. Me encantó. Y agregamos los eSports, que no sé si todos y todas las que nos están escuchando lo conocen. No, contame. Que son los juegos electrónicos. Bien. Vimos durante la pandemia que no podíamos salir de nuestras casas y no podíamos hacer estos juegos que se hacen desde el 2014, los jugar, que había otro público que nosotros nunca habíamos llegado, que son los eSports. Entonces Clash Royale, FIFA, todos los que se juegan por Play o por celular, y los agregamos a los juegos. Así que en esta oportunidad también pueden participar. Wow, innovador. Y sí, hay que tomar a todos los públicos. Sí, ¿por qué no? Me encantó, Tati, tenerte, y te voy a tener, aunque sea telefónicamente, para que me contés los próximos pasos de todo lo que se viene armando desde la FEDUA, y por supuesto esto de la doble carrera que nos interesó a todos. Muchísimas gracias, señora Tati Alonso. Muchísimas gracias a vos y a Adriana Nofal por la invitación. Adriana Nofal, un abrazo, que la queremos porque es una grosa total. Y bueno, de acá no se vayan, porque esto sigue en Generación Política hasta las 18 horas. Tengo tribuna atrás, ¿no? Tengo tribuna que me canta, me agita. Estoy muy contento, Borja Michelsen. Así es, Álvaro. No, Adrián ¿cómo Trejo. que así? Usted tiene que decir por qué está contento. ¿Por qué está contento? Parece, No, porque estamos contentos los dos. Parece, ¿vio las entrevistas que le hacen a los futbolistas? Qué bien que jugó hoy, me parece que dio lo mejor para su equipo. Creo que si sigue así va a tener un buen rendimiento todo el año. Todos pensamos para el equipo, trabajamos bien en el equipo, buscamos el horario contrario, hacemos lo que nos pide el técnico. Claro, vio que la pregunta ya es la respuesta que le hace el vago. Tiene que decir, sí, tiene razón. Pero yo estoy contento porque hoy está en el estudio Mercedes Sosa de Radio Nacional, Juan Luis Serra. ¿Cómo le va, querido amigo? Bienvenido. Hola, compañeros queridos. Muy bien, muy contento de poder estar nuevamente con ustedes en esta tremenda radio de esta tremenda cantora que tanto la extrañamos. Es cierto, Juan Luis Serra siempre nos trae una tumba cabeza en esto que es Generación Política, y bueno, y hoy por supuesto que no va a ser la excepción. ¿Cuál va a ser la tumba cabeza que vamos a dar en el día de hoy, Juan? Bueno, vamos a hablar de la relación entre política y poder. Política y poder. Sí, porque normalmente estamos
todos los días hablando de las medidas políticas, si se cumplen, si no se cumplen, los dirigentes. Claro. ¿Por qué es que hacen esto y no resulta? ¿O por qué hacen esto y resulta? ¿Por qué muchas veces nuestros deseos no se cumplen? ¿Y por qué se cumplen deseos de gente que uno no quisiera? Bueno, que es lo más triste. Todo esto tiene que ver con la relación de política y poder, que muchas veces nosotros lo analizamos desde el punto de vista político, pero no profundizamos un poquito y vemos qué es lo que está abajo. ¿Cuál es el poder que sustenta las acciones políticas? Interesante. Para eso es interesante también entender que cuando se disuelve la comunidad como sistema organizativo y aparece la sociedad moderna, ¿la sociedad moderna qué? Es la división de la comunidad en múltiples sociedades. Claro. Donde cada grupo social defiende sus intereses. Antes la comunidad era algo en común para todos. Exactamente. Ahora usted tiene el grupo de los abogados que hacen su colegio y definen sus intereses, el grupo de los doctores, el grupo de los el grupo de los arquitectos, el grupo de los militares, el grupo de los que son dueños de la tierra, el grupo de las empresas grandes, el grupo de las empresas chicas. O sea, todos buscan asociarse para defender sus intereses. Bien, que no son el común de todos. Y la modernidad, esta forma de estructurar, esta forma de concebir este nuevo modo de vida, es que cada cual defiende su juego. Claro. Independientemente si perjudica o no el juego de los demás. Entonces es importante, por ejemplo, con estos cambios que han ocurrido ahora, saber por qué ocurren y dónde está el poder. Claro. ¿Cómo es posible de que se ajuste? Y si el poder lo tienen los ajustadores, entonces no hay vuelta de hojas, van a tener que ajustar. ¿Cómo no puede ser de que los jubilados tengan una jubilación? ¿Tienen poder los jubilados? Claro, eso. ¿Quién le da el poder al que tiene el poder, Juan? Bueno, el poder, en realidad, si usted, por ejemplo, analiza la sociedad rural, ¿de dónde viene el poder? Ese es un poder histórico porque son los dueños de la tierra. O sea, ser dueños de la tierra da mucho poder. Claro. Ahora, si usted analiza, por ejemplo, la gente humilde que está en los barrios, son muchos. Podrían tener mucha capacidad de acción, pero no tienen poder, no tienen organización que le genere autonomía. Por ejemplo, si usted en un barrio de 500 familias tiene 2 hectáreas donde puede cosechar frutas y verduras para las 500 familias, esas familias han creado una cuota de poder y una cuota de autonomía que le permite enfrentar a los grandes productores de alimentos. Ahora, si en ese barrio nadie produce alimentos, si en ese barrio todo hay que dirigirse a comprarlo a los productores, y los productores grandes ponen el precio que quieren, indudablemente se está enfrentando un grupo de muy poco poder con otro grupo de gran poder. Entonces, cuando uno analiza la política, ya uno de entrada tendría que saber cómo viene la mano. Hasta que sectores humildes, sectores de clase media, sectores de clase media baja, no tengan una estructura organizativa desde abajo hacia arriba, con poder y con autonomía, y siempre van a estar en la resistencia. Nunca van a pasar a estar mejor. Siempre van a resistir no estar peor. Claro. O sea que, por eso es que decimos, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? ¿Qué? Y está clarito. Pero lo llevo hacia el poder político, ¿no? Usted dice, aquellas personas que no se asocian no tienen poder para negociar ciertas condiciones de vida, ¿no? Usted dio el ejemplo de las hectáreas para cultivar y los productores. Estas barriadas son las que ponen a los dirigentes en los lugares legislativos, que son los que crean las leyes. Así es. Son los que le entregan el poder a alguien que lo ejecuta. Así es. Y muchas veces no lo ejecutan a favor de los mismos representados. Pero no, porque los representados no tienen poder. O sea, elegir no da poder. Claro. Tener muchos votantes
no da poder. El poder es construir autonomía para poder decidir en la vida cotidiana. Porque si usted, bien. por ejemplo, un dirigente, sí. ¿Qué hace el dirigente cuando lo votan? El dirigente, él acumula poder, se siente con el poder que le dio la gente, claro, y ejecuta la política que él quiere. O sea, ese poder es un poder que puede durar lo que dura un mandato, pero después se disuelve. O sea, no hay nada por atrás. No hay nadie que lo regule. Claro, no hay nada por atrás. No hay hectáreas de tierras de las cuales sos dueño. No hay empresas tremendas de las cuales sos dueño. No hay tremendos diarios de los cuales sos dueño. O sea, el poder es la capacidad de hacer, de tener con autonomía. El dirigente político actual, digamos que malamente, cree que la votación, los votos que le da la gente, es un poder para hacer lo que a él le parezca, en vez de, con esa voluntad política, generar poder abajo. ¿Qué político genera poder abajo? ¿Qué político va a los barrios y dice, bueno, para solucionar el problema en parte energético, vamos a usar la energía solar, dejemos de dar vuelta acá? ¿Por qué tenemos que usar la energía que venden las grandes empresas? ¿Por qué no podemos hacer huertas comunitarias? ¿Por qué no podemos hacer infinidad de cosas? O sea, usar ese mandato político para generar poder de abajo hacia arriba. No, nuestra forma de gobierno actúa al revés, es por derrame. O sea, el político cree que va a hacer acciones que van a derramar mejora, pero si esa mejora no tiene un sustento abajo, esa mejora a los 2 años termina. Claro. Esa mejora se termina no es, licuando, claro. Exactamente, no es sustentable. Por eso es que también no son sustentables nuestros dirigentes políticos. Pasa uno, pasa otro, pasa otro, y analice usted en los últimos 40 años, muchos han sido elegidos por sectores humildes. Ahora, ¿dónde se ha desarrollado poder en los sectores humildes? En ningún lado. Los sectores humildes solamente tienen la capacidad, como son muchos, de presionar, de obstaculizar, de salir, de movilizarse, pero al otro día, cuando vuelven a la casa, tienen que volver a comprar al supermercado al precio que le ponga el supermercado. O sea, no hay generación de poder. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que estamos en una situación en donde si no entendemos que para que una sociedad sea sostenible, sin grandes conflictos, sin grandes cambios, tiene que haber una división más o menos equitativa del poder. No puede ser de que el 50% de la población no tenga ningún poder y el 1 o 2% de la población tenga mucho poder. Claro. Eso a la larga genera conflicto. A la larga se pudre todo, digamos. Eso está es la historia de la humanidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? El mensaje acá es que la dirigencia política tiene que cambiar un chip. O sea, no tiene que generar poder para sí. ¿Qué hace el dirigente ahora? Genera poder para sí. Hace cosas para que él vuelva a ser elegido. Claro, y si realmente es un representante de sectores sociales, tiene que generar poder en el sector social que ha sido del cual ha sido elegido. Lógico. Si no, estamos en conflicto permanente. Juan Luis Serra, muchísimas gracias por la tumba a cabeza del día de hoy y sobre todo muchísimas gracias por haber vuelto acá a Generación Política. Un placer, compañeros. Borja Michelsen, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, mi querido hermano y amigo? Lo veo contento, ¿no? Lo escucho hacer, lo veo contento. Sí, no, aparte... Ahora nos vamos al Griego a tomar un cafecito, ¿no? Nos vamos todos. Sí, lo invitamos a Johnny también a tomar un cafecito en el Griego. Al librería del Griego, ahí en Muñecas al 200. Sí, en Mendoza. No, Muñeca. Muñeca. Bueno, cuénteme, ¿qué está pasando, Borjita? ¿Qué está pasando? Seguimos con la misma temática que venimos manteniendo desde hace unos meses.
sobre la posible proscripción ya. No, ¿cómo proscripción en democracia? ¿De qué está hablando? Y recién escuchaba la columna de Juan, que siempre nos activa las neuronas. Es cierto. La semana pasada nos activó las neuronas de dejar de medir el PBI per cápita, y hoy nos deja la distribución de poder de abajo hacia arriba. Bueno, esto, el poder en pocas manos, está generando, por ejemplo, que vos tengas una Corte Suprema de 4, que se votan dos y se aplauden entre ellos. Y se eligen entre ellos. Claro. Y todo ese tipo de cosas. Y un poder judicial totalmente desprestigiado, que tiene que ser bancado por los poderes mediáticos o por los actores mediáticos de la sociedad. Claro, que son los que construyen el sentido hacia la gente. Al punto tal que la declaración y los alegatos del fiscal Luciani sobre la causa vialidad en la que tienen acusada a Cristina Fernández de Kirchner son más políticos y de sensación de que cometió un delito. Es más, en una parte dice, el sentido común indica que es culpable. Pero ¿hay pruebas? No, el sentido común pero, que nosotros construimos encima. Es más, porque en esta vorágine de información que vierten estos medios, no iba a decir como residuos cuacales, pero no quiero usar esa imagen. En un momento tiraron, hay 3 toneladas de pruebas. No hay 3. ¿Cómo? No hay nada, claro, no hay nada. Pero incluso, la gente se va a dormir con ese título, ¿no? Y dicen, además, y si no hay, ya va a haber. Listo. Entonces, vos iniciás, Juan Manuel me puede ver más en esto, pero vos ya iniciaste la etapa del juicio, ya no podés seguir produciendo pruebas y ya tenés que tener la acusación y no la tenés. Claro. Entonces cuando Cristina le pide, dice, bueno, sí, hagamos la auditoría sobre toda vialidad, sobre todas las obras de vialidad. Claro, que ya se hizo. Que esto comienza, vamos a recordar, esto comienza con una denuncia que realiza Javier Iguacel, que era el presidente de vialidad en el gobierno de Macri. No, usted dice el mismo que aparece en la foto abrazado al fiscal. Claro. Bien. Ese mismo es el que dice, bueno, acá están las pruebas. Y las pruebas eran, se pagó esto por esta obra. Claro. Dijeron, bueno, peritemos todas las obras. No se puede. Vamos a peritar esta nomás y nosotros mandamos los peritos, que son 3-4 tuiteros furiosos antikirchneristas. Entonces, claro, vos decís, tan inclinada la cancha la vas a poner. Y uno recuerda, y lo hemos recordado muchas veces, acá cuando por ejemplo, en Brasil proscribieron a Lula y lo metieron preso, el juez Moro le preguntaba, ¿usted es dueño del departamento? No, decía Lula. Claro. Decía Moro, ¿pero usted vive ahí? ¿Usted cuánto lo pagó al departamento? No, eso no lo pagué porque no es mío. Pero se lo regalaron. Yo no le pagué porque es mío. ¿Y desde cuándo vive ahí? Yo no vivo ahí porque no es mío. Bueno, es culpable. Claro. Entonces, es lo tampoco mismo. Se lo hubieran regalado a él, ¿no? No, tampoco. No. Es más, la misma empresa después lo vendió. Claro. Entonces, este tipo de cosas vemos cómo están jugando. Están jugando porque, primero porque políticamente lo que sucedió ayer nos lleva a un punto de principio de unión dentro, por lo menos de ordenamiento dentro de lo que sería el oficialismo. Si usted dice... A mí me da esa impresión, por lo menos de ordenamiento para empezar a lavar los trapitos adentro. Sí. Pero la oposición tampoco está mostrando demasiados jugadores de primera como para competir en 2023. Y no tiene. Entonces, si vos corres a la principal actor político que tenés en la Argentina, claro, siempre hemos dicho, yo sostengo particularmente, Cristina Fernández de Kirchner es un cuadro político que está en un nivel, y el nivel que le sigue está 4 o 5 escalones por debajo, tanto discursiva como simbólicamente, o sea, en la representación de lo que sería el votante, a favor o en contra incluso, está muy por arriba de cualquier otro dirigente político del signo político que sea. Entonces, sacarla de la cancha significaría... igualar para abajo. Exactamente. Y es lo que se está buscando con argumentos pueriles, con sensaciones, con sentidos comunes. ¿Y qué van a hacer con Massa ahora? Me pregunto yo, ¿no? Porque ¿no lo tenían a Massa o sí lo tenían?
A Massa siempre lo tuvieron. ¿En el radar siempre lo tenían a Massa? Siempre lo tuvieron a Massa en el radar. Claro, negociar con Massa y con Cristina son cosas diferentes, ¿verdad? No, exactamente, no es lo mismo. O sea, el capital simbólico frente a lo que sería que ella marcó en la elección del 2017, un 30% de votantes. Claro. Ese capital simbólico es de ella. Entonces es muy difícil pelear esa discusión con ella jugando en las elecciones. Perfecto. Borja Michelsen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Johnny, por hacer posible que salga al aire Generación Política. Juan Luis Serra, un placer que se reincorpore. Gracias, compañero. Daniel Ortiz, muchísimas gracias. Y mi amigo Juan Manuel Frangoli, que no sé dónde anda, también... Le estoy cuidando las espaldas, está detrás suyo. Ah, bueno. Los queremos invitar para que se queden acá en Radio Nacional, escuchen Norte Grande, un excelente programa regional que tiene esta emisora. Y el próximo jueves nos encontramos de 16 a 18 horas por Radio Nacional. ¿Me quieres decir algo? Pero claro, pero si querés, si no querés esperar tanto, el sábado prendés la tele, 21.1 de la TDA y nos mirás. Johnny tiene TDA, dice que no va a ver de ahí de Tafí Viejo. Y desde las 13 por YouTube, en el canal de Generación Política. Todos los chivos presentes, pasaron todos los chivos. Nos vemos el jueves que viene.